Buenos días. Hoy vamos a tener entonces el encuentro sincrónico de la fase 3 del curso de psicometría. Esta fase se titula Fundamentación y diseño de un instrumento. Entonces, pues recordar que esta fase, al igual que pues las otras fases, digamos desde la segunda, tienen una parte, esta parte tiene o sea, tiene unos elementos o unos puntos individuales y tiene unos puntos, pues ya grupal, ¿no? El trabajo colaborativo. Entonces, en lo que es individual, cada uno, cada una debe realizar una revisión de las referencias requeridas de la unidad 2, revisar estas lecturas de la unidad 2. Y en segundo lugar, sobre el área temática o variable asignada, que para los grupos pares es autoeficacia y para los grupos impares resolución de conflictos, deben presentar en el foro dos o tres, por lo menos dos referencias de artículos empíricos. Aquí pues es importante tener claridad en que deben compartir las referencias ya elaboradas según normas APA, porque pues la idea es que luego en la integración o en la construcción del trabajo colaborativo, pues se facilita el trabajo si ya las referencias están hechas de acuerdo a normas APA. Es decir, que venga esto del el apellido de los autores con las iniciales de nombre, luego el año, punto, el nombre del artículo, nombre de la revista, volumen, páginas. Sí, ahí pues recomendación revisar normas APA y no sencillamente de pronto solo el nombre del artículo. O digamos el nombre del artículo y el autor. No, ahí en ese caso estoy, digamos, describiendo cómo se elabora cómo sería la referencia de un artículo, pero pues también según si es del libro va a cambiar un poquito. La mayoría, pues digamos que aquí las fuentes que nos sirven y según lo que se nos pide, pues es que sean referencias de artículos y de artículos recientes. Y también otra aclaración importante es los grupos pares, el tema de los grupos pares es autoeficacia y el tema de los grupos impares es resolución de conflictos. En algunos grupos veo un poco como un error y es que tratan de abordar las dos variables y lo que, digamos, dan a entender es que no tienen claro cuál es la variable en últimas, porque, o sea, digamos, yo he sido consistente en que a los de los grupos pares, desde la fase 2 siempre les he mencionado, o sea, su variable es autoeficacia y a los de los grupos impares, su variable es resolución de conflictos. Claro, en los encuentros sincrónicos pues tengo que hablar de las dos, ¿sí? Pero siempre hago la aclaración que estoy haciendo en este momento, que grupos pares es autoeficacia, grupos impares resolución de conflictos. ¿En qué consiste la confusión que veo en algunos que, digamos, es como si le apuntaran en el marco teórico o en las distintas secciones, como que quieren apuntarle a las dos al tiempo? No le apunten a las dos al tiempo, apúntenle a aquella, ¿sí? A aquella que se le asignó. Porque si le apuntan a las dos variables al tiempo, lo que me están dando a entender es que no han revisado tampoco el mensaje, ¿sí? Sino que, pues, no sé, están revisando por allá de pronto como trabajos de otra época o no sabría por qué, digamos, esa confusión. No le apunten a las dos al tiempo porque es que son temas también que bueno, pueden tener de alguna forma uno buscarle una relación, pero pues una cosa es la autoeficacia y otra cosa es la resolución de conflictos, ¿sí? Son temas diferentes. Y como ejercicio
digamos que uno está comenzando, es importante que uno aprenda primero es a abordar una variable, ¿sí? Una sola, claramente delimitada. Y ustedes entonces, de cada una de las fuentes, pues que usted comparte las referencias, pero cada referencia pues va a representar o reflejar es un artículo, ¿no? Una fuente. Y de cada una de las referencias, o sea, pues de cada uno de los artículos, elabora una tesis y pues la comparte en el foro de trabajo. Un tamaño adecuado de la síntesis de cada artículo sería cercano a una página, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues estas síntesis son el insumo para que luego se elabore el marco teórico que se pide que sea de 6 a 10 páginas, ¿sí? Marco teórico de 6 a 10 páginas. Entonces, pues algo adecuado sería pues que la síntesis de cada artículo sea una página. Puede ser un poquito más o un poquito menos, pero aquí también pues adelanto de una vez, el error más frecuente que veo es que reducen todo un artículo a un párrafo, a un solo párrafo. Y muchas veces un párrafo que no tiene muchos renglones. Igual, así, también si fuera un párrafo de una página, pues también habría como problemas en el uso de signos de puntuación. Sí, imagínense un párrafo de una página. Pero entonces, no, el tamaño más usual de un párrafo, pues es de unos 6 renglones, de pronto un poquito menos o un poquito más. Pero entonces, estoy viendo ahí en algunos un error y es que la síntesis que presentan de cada artículo es un párrafo, lo cual es muy poco, ¿sí? En un párrafo uno no alcanza a hacer la síntesis de un artículo. Aquí síntesis debe entenderse como un resumen que se hace de cada artículo. No una síntesis, o sea, que sea una sola síntesis de 2 o 3 artículos, sino una síntesis para cada artículo, ¿sí? Para cada artículo. También de manera individual, cada una propone un objetivo u objetivos de la prueba. Ejemplo, medir la percepción de autoeficacia que tienen las personas. Y si usted quiere, digamos, puede agregarle como más aterrizado, evaluar la percepción de autoeficacia que tienen adultos habitantes de las ciudades de Bogotá y Zipaquirá, ¿sí? Porque también si, digamos, uno dice, evaluar la percepción que tiene la gente de su autoeficacia, pues ese la gente daría a entender que se va a hacer un estudio, mejor dicho, pues en una cantidad de lugares, porque si uno habla de la gente, pues es muy general. Entonces, eh, es adecuado, es deseable, es válido que en el objetivo pues uno lo concretiza y entonces si ustedes ya saben, digamos, en qué lugar están ustedes y sus compañeros y se sabe pues que uno va a aplicar es con gente cercana, ¿no? De manera hipotética porque, o sea, en esta fase no tienen que hacer aplicación. De todos modos, pues hago la aclaración de una vez. En esta fase no tienen que hacer ninguna aplicación del instrumento. En esta fase no. En la siguiente sí, pero en esta fase no. Pero entonces todo lo van diseñando de una manera hipotética, pero pues pensando de modo realista. Entonces en el objetivo se puede mencionar, por ejemplo, eso, que es de personas adultas, de habitantes de tal ciudad. Otro aporte que deben hacer individual es construir individualmente por lo menos 10 ítems, ¿sí? Por lo menos 10 ítems. Pues puede hacer unos más, pero tampoco tantos más. Es decir, 10. Mínimo 10. Si quiere hacer más, pues, no sé, haga 12. Pero tampoco, digamos, hay una cosa que ya sea difícil para los compañeros y, digamos, para el tutor también, como hacer la revisión. Mínimo 10 ítems en escala Likert que evalúen el tema asignado y poner estos ítems a consideración del grupo. Porque después grupalmente deben elegir
de todos esos 10 que cada uno, cada una aportó, eligen 30, los 30 ítems más adecuados. Ahorita vamos a ver escala Likert, ¿sí? Esto de los ítems, pues se refiere a lo que generalmente uno llama preguntas, pero la cuestión es que no, pocas veces se formulan como preguntas, entonces yo evito hablar de preguntas, ¿sí? Yo evito hablar de preguntas porque es que la mayoría de las veces no son preguntas, sino más, digamos, enunciados. Y redactar en grupo el método, pero pues cada uno tiene que hacer un aporte, entonces se lo pueden distribuir, aunque digamos que ahí la invitación sería a que cada uno, cada una intente, de todos modos, pues elaborar el método completo, entendiendo que el método, o sea, la sección método, tiene como subsecciones participantes, instrumento y procedimiento. Sí, que ahorita vamos a ver. Entonces hay cosas que de pronto no estoy profundizando porque es que ahorita como que lo volvemos a revisar. ¿Sí? Es inevitable que entonces hablemos aquí de escala de Likert. Y cuando hablamos de escala de Likert, pues que la propuso un autor, Rensis Likert, Likert o Likert, ¿sí? Este es como el autor que la propuso. Entonces, pues, Likert no es una palabra que signifique algo, sino pues es un apellido. Y consiste en afirmar juicios, ahorita vemos unos ejemplos, ante los que se pide la reacción de los participantes. O sea, el participante frente a esas afirmaciones, pues tiene que elegir alguna respuesta de un conjunto de opciones de respuesta ya dadas. Y esas opciones de respuesta, pues también se conocen como categorías de la escala, ¿sí? Y a cada opción de respuesta se le debe asignar un valor numérico. Y esa es la forma en que se cuantifica, porque si no, entonces nos quedamos con las manos vacías, digamos, o sea, la psicometría o sea, por las mismas raíces de la palabra, busca pues medir algo de lo psicológico. Y para hacer una medición, pues necesitamos cuantificar, necesitamos números. Entonces aquí, pues vamos a ir viéndolo, ahorita con unos ejemplos, pero tener claro que en la escala Likert planteo afirmaciones frente a las cuales el sujeto responde eligiendo alguna opción de respuesta. La mayoría de las veces son 5 opciones de respuesta, pero pueden usarse más de 5 o menos de 5. La mayoría de veces se usan 5 y cada opción de respuesta tiene un valor numérico, una asignación de un valor numérico. Se obtiene así una puntuación de cada afirmación, de cada una, y del total, del total. Veamos algunas alternativas. Yo puedo, o sea, yo debo ver, yo debo tomarme el trabajo pues de revisar los ítems y leerlos y ver qué es lo más coherente en cuanto a las opciones de respuesta, porque a veces, digamos, uno encuentra que en los ejercicios que hacen los estudiantes, eh, o sea, hay afirmaciones que no van a cuadrar por ejemplo, que hable de poco satisfactorio a muy satisfactorio, ¿sí? Hay afirmaciones que no van a cuadrar con desde nunca hasta siempre. Es a partir de lo que se está diciendo, del contenido ya de lo que en términos de significado se está trabajando en los ítems. Entonces, a veces se hace un poco como de manera mecánica
y uno ve, no, es que no es coherente las afirmaciones con las opciones de respuesta. Y pues tengo distintas alternativas de opciones de respuesta. Yo puedo, digamos, usar nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, hasta y siempre. Aquí estoy poniendo las extremas, pero la idea es que ustedes pongan todas las opciones de respuesta, ¿sí? Aquí digamos que es por cuestión de espacio. Pongo las extremas, o sea, nunca y siempre son los extremos, pero ahí hay unas en la mitad, o sea, nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Y entonces, pues, nunca vale uno, casi nunca, el asigno dos, algunas veces tres, casi siempre cuatro, siempre cinco. O de las más usadas, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Totalmente en desacuerdo le asigno un valor de uno y totalmente de acuerdo le asigno un valor de 5. Pero pues ahí hay unas intermedias y de nuevo, pónganlas todas en su aporte, ¿sí? No solo las extremas. Digamos, sí, yo podría inferir cuáles son las intermedias, pero pues el ejercicio es para que usted lo haga, digamos, lo haga completo, porque pues es un aprendizaje y ese aprendizaje necesita o sea, que usted no tome atajos desde el comienzo, porque si no, entonces pues como que la cosa no queda tan consolidada. Es hacer el ejercicio completo. O puede ser desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Aquí pues ya para ahorrar también espacio, pues quito pero recuerden, debe haber una asignación numérica, ¿sí? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Y una muy usada cuando se hacen actividades en la universidad, que se aplica una encuesta de satisfacción al final, entonces se usa pues totalmente insatisfactorio hasta totalmente satisfactorio. Aquí también importante eh, procurar no ser redundante. O sea, si las opciones de respuesta, por ejemplo, son desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, pues es redundante que uno ponga en los enunciados, en los ítems, uno ponga, está de acuerdo con que tal cosa no sé qué, ¿sí? Ahí, pues primero, formulado como pregunta suena muy principiante. Recuerden, la gran mayoría de las veces, si ustedes han revisado, pues ya pruebas, no sé, o si les han aplicado alguna prueba de personalidad, 16PF, MMPI, usted encuentra que no son preguntas, son afirmaciones. Y segundo, pues es redundante que la afirmación o se plantee que si uno está de acuerdo o en desacuerdo, cuando las opciones de respuesta pues ya dice eso. De la misma forma que pues sería redundante que uno en un ítem o reactivo uno dijera algo como, para usted fue satisfactoria la actividad en cuanto al dominio del tema del expositor. No, ¿para qué yo voy a mencionar el término satisfactorio si en las mismas opciones de respuesta pues es que eh, se está mencionando eso? Pues ahí son como cosas, son detalles que es bueno tenerlos en cuenta, no ser redundante, o sea, es como repetir ahí o algo que ya es obvio en las opciones de respuesta, pues no lo pongo también en las afirmaciones. Y aquí hay un tema que no se puede dejar de lado. De lo que voy a hablar ahorita no es algo como que usted pueda decir, ah, no, no, es que yo no voy a entrar como en esa minucia. No es tanto que uno decida entrar o no, sino que uno debe tener un conocimiento de que eso está ahí. Entonces, ustedes deben ser conscientes de que existen ítems directos e ítems inversos.
Y aquí pues voy a presentar unos ejemplos precisamente con las variables que están trabajando, ¿sí? Recuerden, unos están trabajando autoeficacia y trabajan solo autoeficacia, y otros están trabajando resolución de conflictos y trabajan solo resolución de conflictos. No como trabajar autoeficacia en la resolución de conflictos, ¿sí? O resolución de conflictos a partir de la autoeficacia. No, porque ese revuelto, si está haciendo ese revuelto, lo que me dice a mí es que no sabe cuál es la variable, que no ha leído detenidamente el mensaje ¿sí? Desde la fase 2. Porque de nuevo, he sido sistemático. No hay ningún grupo en el que, ay, no, es que me equivoqué y era una variable y le puse la otra. No, eso no ha sucedido. En el mensaje se le menciona solo una variable. Aquí hablo de las dos porque es que están de todos los grupos. ¿Sí? Listo. Entonces, los ítems pueden ser directos y eso significa que cuando el sujeto responde totalmente de acuerdo, eso, digamos, va con que el sujeto tenga ese atributo que estoy midiendo, lo tiene pues en una alta proporción. Vamos a ir viendo los ejemplos. Entonces, asumamos una persona con mucha autoeficacia, ¿sí? Una persona con mucha autoeficacia. Digamos, Juanita. Juanita es una estudiante muy organizada en sus tiempos, muy juiciosa, ¿sí? Hace todo a tiempo. mm, es muy inteligente, además de juiciosa, es muy inteligente, ¿sí? Entonces Juanita se le presenta una prueba y dice, me considero capaz de todo lo que me propongo. ¿Qué respondería Juanita aquí aquí, según esto de totalmente en desacuerdo, no sé, no estoy seguro, de acuerdo, totalmente de acuerdo? ¿Qué respondería Juanita? Les pregunto. ¿Qué es posible que responda Juanita? Totalmente de acuerdo. Tota- Totalmente de acuerdo. Estoy de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Listo. Sí. Sí, digamos haciendo la descripción y que Juanita es muy juiciosa, muy inteligente, también pues no tiene como una cuestión de autoestima, sino que pues tiene una autoestima entre saludable pues también como muy, confía mucho en ella misma. Entonces va a responder totalmente de acuerdo. Y pues ahora el ejemplo con un profesional. Un profesional, eh, digamos que se llama eh, Alberto. Y Alberto, pues, se conoce en su entorno siempre como una persona muy conciliadora, ¿sí? Es mediador, es como que eh, él siempre busca como el acuerdo. Bueno, entonces es para, digamos, darle como sustancia y pues se le presenta una prueba de resolución de conflictos y dice el ítem, con frecuencia ayudo a mis familiares a resolver sus diferencias. ¿Qué respondería Alberto? Totalmente de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Totalmente de acuerdo, listo, muy bien. Hasta ahí pues no hay problema, ¿sí? Y eso es como lo que uno intuitivamente esperaría encontrar en una prueba. De nuevo, asumiendo que tienen alto nivel, Juanita y Alberto, que igual podría ser lo contrario, que tuvieran bajo nivel, pero para entenderlo, pues tengo que seguir coherente. Y aquí
explicar los ítems inversos con los mismos ejemplos de Juanita y Alberto. Entonces, en la misma prueba, eh, a Juanita le aparece un ítem que dice, ser exitoso es algo inalcanzable. ¿Qué respondería Juanita? Totalmente en desacuerdo. Totalmente desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Listo, muy bien. Y fíjense, lo que yo debo tener en cuenta es que ahí ese ítem es inverso porque el poseer el atributo en alta medida realmente, digamos, estaría vinculado con responder totalmente en desacuerdo, ¿sí? Y ese totalmente en desacuerdo, lo que yo como evaluador debo saber, recuerden que cada uno tiene una asignación numérica. Entonces, en los anteriores, cuando respondían totalmente de acuerdo, pues era 5, ¿sí? Totalmente de acuerdo era 5. Pero ahora, estos ítems inversos, cuando Juanita responde totalmente en desacuerdo, sería un error yo luego sumarlo como 1, porque como totalmente en desacuerdo, para el, para el evaluado, para el sujeto, digamos, yo le presento esto totalmente en desacuerdo, y puedo, digamos, ponerle numeritos, pero para el evaluado esos numeritos solamente significarán como el número de la secuencia, ¿sí? Como el número de la secuencia. Pero para mí esos números sí significan algo en términos de que luego yo voy a sumar el valor asignado, o sea, de la respuesta que dio el sujeto a cada ítem, y yo luego sumo esos números para obtener un puntaje total de la prueba. Y los ítems inversos, fíjense que lo que pasa es que están semánticamente al revés, es como si apuntaran en la dirección contraria. Pero bueno, veamos este ejemplo. Ahora entonces, Alberto dice, considero difícil lidiar con los conflictos entre las personas. ¿Qué respondería Alberto? Totalmente en desacuerdo. Totalmente en Totalmente en desacuerdo. desacuerdo. Entonces, la misma situación, ese totalmente en desacuerdo para el evaluado puede estar, sí, totalmente en desacuerdo uno, en desacuerdo dos, no sé, no estoy seguro, tres, de acuerdo cuatro, totalmente de acuerdo cinco, pero para mí, digamos que debo usar esta tabla en la que me doy cuenta que los valores de los ítems inversos, pues valga la redundancia, se invierten. Entonces, uno del totalmente en desacuerdo se convierte en 5, 2 se convierte en 4, pues 3 que es el tibio, es el de la mitad, que muchas veces se busca, digamos, eliminar esa opción de respuesta de la mitad, como esa opción ahí que no, como que no se compromete, como que es muy tibia. De acuerdo, 4 se convierte en 2 y totalmente de acuerdo, 5 se convierte en uno. Aquí entonces, por ejemplo, eh, si fuera otro sujeto, no Alberto, sino otro que, que no, que no es bueno para resolver conflictos, considero difícil lidiar con los conflictos entre las personas. Ese sujeto, otro sujeto, digamos, Pedro ahí respondería de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y ese total de acuerdo, totalmente de acuerdo, pues en este caso no lo podría sumar como 5, no lo tomaría como 5, sino como uno. Entonces, hay que tener cuidado, revisar semánticamente si los ítems son inversos o directos. Y cuando son inversos, lo que se hace es poner I de inverso, al pie del numerito del ítem. O sea, ya no el de las opciones de respuesta, sino del ítem. O sea, cada ítem obviamente debe tener un número, porque si no, sí, algunos de pronto presentan los ítems así sin número, entonces pues a uno le queda más difícil, o sea,
se vuelve más difícil para todos, para ustedes y para mí, entendernos. Entonces uno dice, en el ítem 17 hay un problema de redacción. Entonces me tocó a mí contar para saber qué era el 17 y a ustedes también pues les tocará contar para ubicar cuál es el 17. Entonces, pues una cosa ahí como de base es, obviamente, pónganle un número, enumeren los ítems. Em, es importante entender por qué se usan ítems inversos. Y de nuevo, listo, usted puede decir, no, yo no voy a usar ítems inversos, pero pues es que es necesario que usted entienda si son directos o si son inversos, y usted puede tomar la decisión de entonces redactar solamente ítems directos. Pero pues es importante que también se sepa, o sea, ¿qué pasa cuando yo todos los ítems los dejo directos? Es más probable que ocurra lo que seguramente ustedes, digamos, en algo que cae todo el mundo, y es que si todos los ítems son directos, y digamos, uno tiene muy marcado el atributo, eh, entonces, por ejemplo, que fuera una encuesta de satisfacción de una charla que se hizo, y a uno la charla le encantó. O sea, uno quedó fascinado con los temas, el dominio, la bagaje cultural que tenía el expositor, etcétera. Uno quedó encantado. Y todos los ítems son directos, entonces uno empieza y digamos son 30 ítems o un poco más porque es que se evalúan cosas del expositor, pero también como del lugar, del centro de convenciones, de la organización del evento, en fin, entonces son hartos ítems. Y todos los ítems son directos, entonces uno empieza a responder totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, todos hacia el mismo lado. Uno responde los primeros leyendo los ítems, pero ya después uno se da cuenta, pues que todo es como en la misma dirección, y entonces ahí es cuando caen las personas a que empiezan a responder mecánicamente, ¿sí? Sin leerlos. Entonces, ¿cómo se evita eso? Pues poniendo ítems inversos. En el momento en que se pone un ítem inverso es cuando la persona como que cae en la cuenta y dice, ¿qué? ¿Cómo es aquí? Y entonces como que lo relee y dice, ah, no, este está diferente. Como la persona, digamos, de pronto no estudia psicología, no ha visto curso de psicometría, entonces, ves, pero se percata, no, este está redactado, este está como de una forma diferente, entonces cae en la cuenta. Igual hay personas que de pronto no caen en la cuenta y entonces lo responde mal. O sea, responde totalmente de acuerdo cuando se estaría contradiciendo. Y uno lo ve. Hay personas que empiezan ahí, si se les pone ítems inversos y ya están respondiendo mecánicamente, terminan contradiciéndose, ¿sí? Adicionalmente, pues es que el lenguaje es así. O sea, fíjense que estos ítems que pongo acá no son, no son artificiosos, ¿sí? No son artificiosos, no es como una cosa rebuscada, no es lenguaje natural. Entonces, los ítems pueden estar en una dirección o pueden estar en la dirección contraria. Obviamente es importante que ustedes hagan el ejercicio de construir esto y no sencillamente lo pongan ahí pues en ChatGPT, pues que el ChatGPT lo hace en 30 segundos, pero pues usted ahí digamos que no aprende mayor cosa. Em, bueno, aquí parece que no aparece la animación. Bueno, algunas sugerencias. Mm, que los ítems no queden muy largos, no exceder unas 20 palabras, porque si no, ahí ya se empieza es como seguramente hay como un poco una reacción enredada, como cantinflesco, y de pronto se está manejando más de una idea.
El número de categorías u opciones de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones. El número y como tal las opciones de respuesta. O sea, es un error que un ítem tenga unas opciones de respuesta y luego otro ítem tenga otras, ¿sí? Que uno está muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo y otro está nunca hasta casi nunca y otros dos muy satisfactorio hasta muy insatisfactorio. No, siempre, porque se trata es de construir una escala y pues una escala, por ejemplo, una regla pues es una escala para medir longitud y la regla pues todos los centímetros viene, el patrón que se usa es como en centímetros, pues todos los centímetros pues son lo mismo, ¿sí? Entonces, pues se mantiene como una coherencia en esas unidades para medir. Si yo le cambio aquí las opciones de respuesta, es como si la regla estuviera con centímetros, pulgadas y otras unidades ahí de medida de longitud. Mantener el mismo orden o jerarquía. Esto de ítem inverso y directo es para el evaluador, o sea, para uno. O sea, uno es el que, digamos, eh, debe saber esto, pero el sujeto sencillamente póngale en el mismo orden las opciones de respuesta y el número, el sujeto posiblemente no se va a percatar de, o como que pues no va a decir, ah, no, es que después van a sumar. No, el sujeto no sabe eso. Probablemente el que debe saber eso es uno. Mantener el mismo orden o jerarquía. Lo mismo que la letrica I para los ítems inversos, ¿sí? Y aquí en este ejercicio, si ustedes van a poner ítems inversos, pónganle la letrica I, esa es la convención, y ahí me está, digamos, me está dejando saber que usted es consciente de que ese ítem es inverso, ¿sí? Si no ponen la letra I, entonces lo que yo, lo que yo infiero, lo que yo deduzco es que no tiene conciencia de que hay unos ítems que están inversos y eso lleva a que sea probable que si usted tuviera que aplicar esa prueba, o sea, el problema es cuando hago la suma de que sumo 5 más 4 más 5, ¿sí? De la asignación numérica, porque entonces usted va a terminar sumando 5 más 4 más 1, ¿sí? De ese ítem inverso. Usar afirmaciones, no preguntas, que es más usual y es más, digamos, de experto, de profesional. Sí, fíjense que los ejemplos que yo les traía, pues son afirmaciones y están en primera persona. También entonces, em, pues pueden estar en primera persona o en segunda persona, pero lo importante es que sea coherente en toda la prueba ya del grupo, ¿sí? O sea, no que haya unos en primera persona y otros en segunda persona, no, todos en la misma forma verbal. Las puntuaciones se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. O sea, una escala aditiva, lo que les decía de cada frase, o sea, cada ítem o reactivo, pues a partir de lo que responde el sujeto, pues sale un valor, digamos 5, y el siguiente ítem también, pues otros 5 o 4 si respondió de acuerdo, y voy sumando, pues eso me da un puntaje total. Una puntuación se considera baja o alta según el número de ítems. Sí, yo debo saber, a partir del número de ítems, es que yo sé cuánto es una puntuación baja o alta. Entonces, pues hagamos em, aquí un ejercicio y es, si una prueba tiene 30 ítems, si una prueba tiene 30 ítems y la puntuación mínima posible para cada ítem es 1, ¿sí?
O sea, digamos, si en el caso de si fueran ítems directos, pues totalmente en desacuerdo. 1. Y la puntuación máxima posible de cada ítem es 5. ¿Sí? Recuerden que aquí pues se trata es de medir un atributo y pues no tengo otra forma sino eh, con esa conversión a números. Son palabras que o sea, esas opciones de respuesta las convierto a números. Entonces, la puntuación mínima posible es 1 para cada ítem y la puntuación máxima posible es 5 para cada ítem y son 30 ítems o reactivos. ¿Cuánto sería entonces, en ese caso, la puntuación mínima posible para toda la prueba y la puntuación máxima posible para toda la prueba? ¿Cuánto sería? 30, profe. 30 la mínima posible. ¿Y la máxima? 150. ¿Cuánto? 150. 150. ¿Quién respondió 150? Lady Romero. Lady Romero. Y Marta, Muy tú mal. respondiste. Y Marta respondió 30 la mínima, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, por favor escríbanme ahí en el chat. Entonces, respondí sí, o sea, Marta respondió la mínima, Lady respondió la máxima. Entonces, por favor, ahí pues serían tres punticos adicionales en esta fase. Escribamos entonces ahí el nombre completo y el número de grupo. Listo. Muy bien. Em, y yo puedo entonces decir que el rango de puntajes pues está entre 30 y 150. Y a partir de eso, el rango de puntajes entre 30 y 150, pues yo ubico, por ejemplo, un sujeto que saca 130. ¿Sí? 130 pues sería alto, alto. Em, Entre 30 y 150, yo podría dividir eso como en tres partes. Digamos, de 30 a 70, y yo puedo decir, son un rango de puntajes bajo, ¿sí? De 30 a 70. O sea, 40 puntos, ¿no? De 30 a 70 y 40 puntos. Otro pedazo de 70 a 110 es puntaje medio, ¿sí? Y otro pedazo de 110 a 150 em, alto. Bueno, para ser más preciso, porque es que estoy también repitiendo el valor, entonces sería, digamos, de 30 a 69 bajo, de 70 a 109 medio y de 110 a 150 alto. Es partir el rango en tres partes, ¿sí? En tres pedazos. Pues que es la forma como yo luego entonces puedo decir, sí, los sujetos que tienen un nivel bajo de autoeficacia, un nivel medio de autoeficacia y un nivel alto. Y luego puedo sacar el promedio de todo el grupo, entonces decir, el grupo en promedio tienen un nivel medio de autoeficacia. Bueno, vamos ahora con la parte de, digamos, lo que es el trabajo colaborativo. Debe tener estas secciones. Introducción, ahorita las vemos cada una. Introducción, marco teórico, el método,
El método con participantes, instrumento y procedimiento, las referencias y los anexos. En anexos, el instrumento o cuestionario creado con la clave de calificación. Y la clave de calificación es esto que les mencionaba, ¿sí? Que ustedes am, en un cuadrito, ustedes pongan el rango que va a ser puntaje bajo. Como son 30 ítems, ¿sí? Entonces puede ser lo mismo que les mencioné. Aunque ustedes también podrían, digamos, yo lo describí con los tres, como tres niveles, bajo, medio y alto, digamos del mismo tamaño, pero a veces se deja, por ejemplo, el, el, el alto como más pequeñito. Sí, por ejemplo, que el alto sea desde 120, ¿sí? Desde 120. Bueno, entonces, cada sección, ¿no? En la introducción, pues, eh, la idea es que la introducción me sirva como resumen de lo que compone el trabajo. Sí, que ustedes mencionen que van a abordar tal variable. Pueden decir algo así a nivel teórico de la variable, pero pues no extenderse porque pues no es el marco teórico. Y hablan de que pues en el trabajo van a presentar también, pues sí, una revisión teórica de la autoeficacia, eh, o de la resolución de conflictos, que también presentarán un método con tales secciones, presentan el instrumento elaborado por el grupo, con una descripción del paso a paso que se quiere llevar para tomar los datos. La temática particular y relevancia disciplinar, sí, porque es importante entonces como una justificación, la pertinencia, digamos, de estudiar la autoeficacia o la resolución de conflictos, ¿sí? Y pueden mencionarse como cosas más particulares que ustedes planean hacer eso con profesionales de tales ciudades o con estudiantes universitarios y ver su nivel de autoeficacia frente a, eh, sí, cuestiones relacionadas pues como con su vida académica. A manera de ejemplo, ¿no? El marco teórico pues va a ser una organización, digamos, que haya un hilo conductor, ¿sí? Ustedes toman, o sea, hacen una síntesis de las distintas síntesis. Síntesis de múltiples textos consultados sobre la temática particular asignada y sobre instrumentos que evalúen el tema, de 6 a 10 páginas. Entonces, aquí pues la idea es que ustedes lo elaboren, o sea, que ustedes hagan el ejercicio académico, intelectual de... En algunas cosas se pueden apoyar de la IA, pero veo con preocupación que algunos estudiantes pues se están apoyando ya demasiado en la IA. Entonces, pues, claro, es una herramienta, pero si ustedes no hacen el ejercicio intelectual de, con sus propias palabras, elaborar un resumen, parafrasear. La IA, por ejemplo, me sirve, facilita mucho encontrar las fuentes, pero si ya luego le dejo a la IA todo, o sea, hacer la síntesis, eh, la IA tampoco, o sea, además de que uno fácilmente se da cuenta de que algo fue elaborado con IA, siempre es una cuestión muy superficial, ¿sí? Muy superficial. O sea, que no profundiza. Hay muchos elementos de la forma de escribir de los seres humanos, sean profesionales, sean estudiantes, sea gente con experiencia o sin experiencia. Hay muchos elementos que es como que la gente no se percata de que la IA no los tiene. Entonces, adicional a que uno se da cuenta, lo que elabora la IA siempre pues es superficial
y se pierden varios elementos, ¿sí? Se pierden ahí varios elementos de la escritura que digamos que termina también siendo evidente cuando alguien lo hace, cuando una persona realmente sí lo hace, con todo y errores, con todo y errores. Am, entonces, aquí debe haber un orden lógico, un hilo conductor, ¿sí? Y no que suceda que es como que se presenta una síntesis y luego como si fuera una isla aparte, otra síntesis y luego otra síntesis y otra y otra y otra. Y no hay conexiones. O sea, pues las conexiones se aterrizan a partir de elaborar frases, oraciones y párrafos conectores, ¿sí? Y de organizar lógicamente, o sea, que ustedes, primero, bueno, ¿cómo vamos a organizar? ¿Cuál es la estructura del marco teórico? Primero hablamos de esto más general, definimos conceptos, luego algunos hallazgos empíricos a nivel, no sé, general, mundial, y luego algunos que encontramos a nivel Colombia. Podría ser algo así. El método, ustedes pues ponen título método y de una vez ponen subtítulo participantes, ¿sí? Entonces, ahí un error que a veces se encuentra es que como que título método y se dice hay algo, no, o sea, título método y de una vez el subtítulo participantes. Esto ustedes lo pueden confirmar revisando artículos. De pronto alguien es escéptico y entonces pues no, es que revise artículos y va a encontrar que estas son como las subsecciones del método que son como las que nunca faltan. A veces se incluyen otras, por ejemplo, diseño, pero en este caso no. Sí, entonces en diseño, que vendría antes de participantes, muchas veces en los artículos, hablo es como decir, la producción académica, artículos sobre todo de psicología. Entonces, diseño, entonces que se use un diseño cuasi experimental o preexperimental, ABA o no sé qué, pues ese tipo de cosas, tipo de diseños experimentales. Pero aquí no se pide eso, sino de una vez participantes. En participantes va la descripción de su posible muestra posible. Entonces, pues como es hipotético, no hay problema que usted ponga que se va a aplicar la prueba a 500 personas. Como es hipotético, ¿sí? No sé si me hago entender. Eh, que sea coherente, que sea coherente, pero en ese sentido puede ser poco realista en esta. Entonces, pues ahí está igual de bien que usted diga que se le hace la prueba a 50 personas adultas, habitantes de tales ciudades, que diga 50 a que diga 500. Está igual de bien. El problema es que no diga usted cuántos, porque uno dice, ¿cuál es la limitación para decir cuántos si es hipotético? No sé si me hago entender. El asunto es que cuando uno construye en un artículo, en un trabajo, la sección del método y en participantes, uno debe decir cuántos participantes, ¿sí? O sea, es un problema cuando lo dejan posiblemente por como una confusión, todo lo dejan indeterminado, ¿sí? Todo lo dejan indeterminado, como sí, los participantes pueden ser hombres, o pueden ser mujeres, pueden ser adultos o pueden ser niños, pueden ser de aquí, pueden ser de allá. No, construyalo como, o sea, es hipotético. Dele sustancia, concretice lo que así es que usted aprende. Luego ya cuando usted, digamos, participe en estudios ya concretos de la alcaldía de su municipio, ya le tocará hacerlo en concreto con tales personas y entonces igual tendrá, no hipotético, pero igual tendrá que describir su muestra de participantes
a partir de unas características sociodemográficas. Entonces aquí el ejercicio es que como un juego, juguemos a que estamos haciendo un estudio y yo debo describir mi muestra a partir de características sociodemográficas y no dejarlo abierto, genérico, vago, ¿sí? Como que no se dice en concreto, ah, no hay problema aquí en que usted diga al contrario, o sea, es lo que toca hacer. 50 participantes, 25 hombres, 25 mujeres, ¿sí? Más adelante sí van a tener que hacerlo no hipotético, sino en concreto, en la fase 4. Em, en un momento damos espacio para responder las preguntas. Entonces, aquí, importante en participantes, pues se describe la muestra a partir de características sociodemográficas como sexo, edad. Entonces sí que va a ser con participantes de 18 años hasta 50. Listo, por lo menos ahí, ¿sí? Y de todas formas, sí saber que esto deben hacerlo más adelante, no con el instrumento que construyeron, sino con otro que se les va a proporcionar y que deben hacerlo con mayores de edad. Entonces sí, es bueno que la prueba digamos, la construyan para que el ejercicio se parezca más a lo que luego van a hacer, o sea, dirigido a mayores de edad. El instrumento, en el instrumento se describe pues la prueba que ustedes construyeron. Esta prueba busca evaluar el nivel de percepción que tiene, la percepción que tienen las personas de su autoeficacia o la percepción que tienen de para resolver conflictos, etcétera. Em, Mencionan que la prueba tiene tantos ítems, tales opciones de respuesta, ¿sí? Em, Eso. No recomiendo meterse tanto como en subdimensiones, sino se evalúa autoeficacia sin subdimensiones, sin dimensiones puntuales, se evalúa resolución de conflictos. Y el procedimiento, hacen una descripción detallada de los pasos que posiblemente realizarán. Desde la asignación de la temática, entonces, se asignó la temática autoeficacia, se construye, sí pueden, ahí digamos, usan números. Primero se asignó la temática, nos correspondió autoeficacia, se construyeron los ítems a nivel grupal, se hizo una selección de los ítems con una mejor redacción, se planea contactar a la muestra por medio de correo electrónico, se le enviará el instrumento con todas las instrucciones o se hará presencialmente. También igual aquí pues hipotético. Entonces, es que ustedes lo pongan en concreto, pero no significa que como que usted se está comprometiendo a que tiene que hacerlo como lo ponga, como lo escribo aquí. Las referencias, pues esto ya lo sabemos, en orden alfabético, sin viñetas. Se referencia todo lo que se cite y se cita todo lo que se referencia. Con sangría francesa. Y en anexos, ustedes pues van a poner el instrumento en blanco, ¿sí? O sea, el instrumento, pues, van a poner ahí como pues un encabezado, unas instrucciones del instrumento, los ítems, la clave de calificación al final, ¿sí? Aquí recomiendo, por ejemplo, las opciones de respuesta 1, 2, 3, 4, 5. De pronto conviene más ponerlas como en manera horizontal, porque si las pone vertical, eso también hace que el instrumento termine siendo una cantidad de páginas.
No sé si me hago entender, ¿sí? Es una cuestión ya como de carpintería del trabajo que si usted pone las opciones de respuesta uno 2 3 4 5 totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, de manera vertical, eso aumenta la cantidad de páginas. El instrumento termina siendo, no sé, 6 7 páginas. Entonces, pues una opción es que puede poner solamente sí, 1 2 3 4 5 de manera horizontal y al comienzo pues pones en un cuadrito pues que es uno. O sea, uno totalmente en desacuerdo, tan, hasta 5 totalmente de acuerdo. Aquí no deben realizar aplicaciones, ¿sí? En esta fase no, es en la fase 4.